como tal, nosotros como congregación tenemos ya establecido el orden de la enseñanza que impartimos desde este púlpito. Esto lo hacemos no para hacer una vana repetición, sino para guardar el corazón también de la vasija de barro que está siendo aquí usada por el Señor. De manera que entonces la predicación, la enseñanza no vaya dirigida a circunstancias particulares, ¿ve? A circunstancias particulares que pueda estar atravesando alguna persona en específico, o asimismo que también esté atravesando el instrumento que el Señor esté utilizando, o una circunstancia que esté sucediendo en el país, o una circunstancia que esté sucediendo en el mundo. Entonces, que como tal, hoy Dios, que es el Dios que habla por medio de su palabra, sin falta, va a hablar a todos y cada uno de nosotros. Pero aquí, entonces, el kit del asunto, como dice un amigo mío en Cuba, el kit del asunto aquí, el punto aquí es que si Dios habla, no vaya a pensar que es que como yo sé lo que está pasando, porque como yo conozco su situación, o porque alguien conoce su situación, entonces vino y me la dijo, y ay, entonces me lo está diciendo, es para mí, eso es para mí. Pero entienda, si Dios le habla a usted, es claro que sí, porque Dios es el Dios que habla, pero no le va a hablar porque yo me haya propuesto, por la circunstancia que esté pasando o la situación que se esté dando, hablarle o decirle, sino que yo simplemente hoy, mire, lo que hay que predicar hoy es Mateo 14, del 13 al 21. ¿Ve? Entonces yo no escogí por decir algo, ay sí, como Sutano está pasando esto, como Perenceno como en el país está pasando esto, como en el mundo está pasando esto, entonces yo voy a hablar acerca de esto. ¿Captan ahora sí cuál es entonces la idea de que nosotros entonces tengamos establecido que el primer y segundo domingo de cada mes hacemos un estudio sistemático de la Biblia a partir del Evangelio según Mateo? El tercer domingo del mes nosotros estudiamos un aspecto teológico que está relacionado, con la voluntad de Dios desde el Evangelio según Juan. El cuarto domingo aprendemos cómo rendir el culto desde el libro de Génesis, cómo servir a Dios a través de la Biblia a partir del libro de Génesis. Y hay meses que tienen 5 domingos, y ese quinto domingo nosotros lo usamos para hablar acerca de nosotros como iglesia, como congregación de la iglesia del Señor Jesucristo que está aquí en San Pedro. Bien, hoy entonces es el segundo domingo del mes y continuamos con el estudio sistemático del Nuevo Testamento a partir del libro del Evangelio, según Mateo. Pongámonos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, versículo, ¿qué? ¿Cuál era primero? Capítulo. Ay, empezamos bien enredados. Capítulo 14, versículos del 13 al 21. En varias Biblias aparece ahí un título que ese título como tal no es original en la Biblia, esa es palabra añadida. Los teólogos han puesto esos títulos, por eso usted y yo no nos podemos fijar en esos títulos ni fiar en esos títulos, porque muchas veces van y tienen relación con esa porción, pero otras veces no tienen nada que ver. Y hay personas entonces que siempre están fijándose en el título, para que entonces, si el título dice eso, lo que dice ahí hacia abajo es lo mismo. No siempre. En este caso, como le dice, le pegaron, pues porque la alimentación de los 5,000, y efectivamente eso es. Entonces, ahí sí dieron en el punto, pero muchas veces no. Así que, por favor, no nos fiemos de esos títulos. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a leer juntos, unánimes. La idea es que todo el tiempo todos leamos, porque ¿de qué se trata? Se trata de que usted y yo no salgamos de aquí, o nadie salga de aquí, diciendo, ay, es que allá el pastor dijo, es que allá un hombre dijo, sí, había un hombre barbadito, bien parecido a él, muy buena gente.
muy buena gente. Y entonces como él dijo y se veía tan cándido y se veía tan pues entonces sí, por eso. No, aquí que nadie dijo, sino, mire, yo lo leí en la Biblia, está escrito. No fue que él no lo dijo, por eso es que y aquí yo no empiezo con un versículo y todo, sino que vamos y usamos la Biblia para que cada uno lea, para que después usted ante Dios no tenga excusa. Ay, pero nunca me dijiste, no, ¿cómo así? Usted lo leyó, escrito está. Bien, entonces ese es el propósito. Procuremos siempre que hay un versículo, una cita, y siempre que alguien le vaya a hablar acerca de Dios y de la Biblia, sí, pero muéstreme dónde está. No, eso está por ahí. Ah, bueno, sí, ya después hablaremos. Sí, yo no sé dónde, pero eso está por ahí. Si usted tampoco sabe, entonces mire, tenga por lo menos entonces la diligencia de buscar, para que se presente delante de Dios como obrero aprobado, que usa para bien la palabra de verdad, pero no empiece a soltarla y a soltarla y a soltarla, pero ¿dónde dice? ¿Dónde? No sé, pero por ahí debe estar escrito. No sirve. Que cada uno tenga la revelación de leer en la Biblia. ¿Ok? Bien. Leamos. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, lo bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y le comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que esta su palabra traiga la vida a nuestro espíritu. Cada uno, porque dice la Biblia que del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor la respuesta de la lengua. No es que yo ore y usted se quede callado para que yo ore, sino que usted abra su boquita y manifieste qué es lo que hay en su interior. Yo le puedo decir cómo es la intención, el motivo por el cual vamos a pedir, pero usted tiene que de su boca salir y usted personalmente pedírselo a Dios. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios que obre con esta su palabra y que su palabra produzca la vida para la cual Él nos la envió. O sea, que cada uno clame y pida: Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra traiga vida a mi espíritu. Que ese propósito se cumpla. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo oro pidiéndote, Señor, que obres con esta tu palabra y que santifiques a todos y cada uno de los que estemos aquí en ella. Padre, que tu palabra viva corra y produzca vida, y vida en abundancia al espíritu de los que están aquí. Padre, que todo velo que el enemigo haya puesto, Señor, en sus espíritus, que todo lo que esté impidiendo que del interior de ellos corran los ríos de agua viva, sea quitado, sea removido en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda, Dios glorioso y maravilloso, a cada uno de los que está aquí, para que pueda escuchar, entender y obedecer tu voz. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándolo, Señor, derramando, Señor, tu gracia, tu bondad, Señor, sobre cada uno de ellos. Y te pido también que seas tú ungiendo mis labios, derramando del aceite de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Padre, que la palabra de vida eterna me sea dada en esta hora. Que me ayudes para que yo no hable de lo mío propio y no busque mi propia gloria. Úngeme con tu Espíritu Santo.
Ayúdame, Dios glorioso y maravilloso. Dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame el poder y la revelación de tu palabra, para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, para que yo no hable de lo mío propio y no busque mi propia gloria. Padre, te lo pido todo y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, ¿pueden tomar asiento? Como iglesia, cada domingo que nos reunimos aquí, estamos haciéndolo con el entendimiento, sabiendo que el que cada uno de ustedes esté aquí no es producto de la casualidad, sino es la respuesta a una oración, es la respuesta a el clamor que nosotros como iglesia tenemos, porque más que estarle orando al Señor pidiendo cantidad, nosotros siempre nuestra oración es pidiendo al Señor la calidad de los que vienen. Que los que vengan no estén viniendo por eso, por producto de la casualidad, sino que vengan conmovidos por el Espíritu Santo. Que sea Dios mismo con lazos de amor y de misericordia trayéndolos. O sea, no, pues es que a mí me invitó fulano, sí. Pero a uno cuántas veces lo invitan a alguna parte y no va, sino que entonces uno pueda discernir, estoy aquí porque me invitó fulano, pero realmente estoy viendo que ese hombre, esa mujer ha sido un instrumento precioso en las manos del Señor para traerme a este lugar. Bien, entonces como con ese entendimiento nosotros vemos que conforme a la Biblia, la gloria del hombre no consiste en las cosas que logre o tenga en este mundo, sino que la Biblia dice que la gloria del hombre es el conocimiento y el entendimiento del Dios único y verdadero. Nosotros cada 8 días estamos aquí reunidos para conocer al Dios único y verdadero. Pero que para conocer al Dios único y verdadero, nosotros debemos tener en cuenta y debemos tener claro que muchas religiones enseñan y hablan acerca de ese Dios único y verdadero. Porque cuando se habla del Dios único y verdadero, la Biblia enseña que ese atributo del Dios único y verdadero es que es uno y que es el creador de los cielos y de la tierra. Y óigame bien, muchas religiones, muchas doctrinas hablan y enseñan acerca de ese Dios único y verdadero que es uno y es el creador de los cielos y de la tierra. Pero que aquí el punto es que en Juan 17:3, en el Evangelio según Juan 17:3, vamos allí por favor, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre antes de ascender al cielo. Vamos a leer Juan 17 desde el 1 hasta el 3. Bien, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, muchos hablan y enseñan del Dios que es uno y es el creador de los cielos y de la tierra, pero que el punto aquí es que si ellos no hablan y enseñan conforme a lo que el Dios único y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, habló y dijo y manifestó acerca de sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo, entonces ese conocimiento no es según, y esa enseñanza no es según verdad, sino que es según una religión.
Y Jesucristo en el Evangelio según Juan 14:6 también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que, miren, la Biblia en Juan 1:18 dice, óigame bien, porque se lo estoy diciendo con cita y todo para que anote la cita y mire en casa también cuando no hay tiempo de ver todo, pero que está el versículo específico. No por ahí en la Biblia en alguna parte dice, Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces que nadie, óigame bien, puede exactamente saber quién es, cómo piensa, qué busca, qué quiere el Dios que creó el cielo y la tierra, si no ha adquirido ese conocimiento, ese entendimiento a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces por eso nosotros cada 8 días conocemos un atributo acerca de ese Dios único y verdadero, del Creador de los cielos y de la tierra, pero que ese atributo lo conocemos no porque yo me lo esté inventando o porque haya sido mi experiencia particular propia únicamente o porque lo leí en un libro sino porque estamos recibiendo ese conocimiento por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, por medio de la palabra de su Hijo Jesucristo. Entonces usted ahora va a ver cómo durante el desarrollo del servicio, de la enseñanza, yo comienzo a hablar acerca del único y verdadero Dios, el Padre, y cómo hablo acerca de Él es por medio de lo que nos manifestó, su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es diferente, porque las personas están pensando que la fe que salva es reconocer que hay un Dios. Entonces todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios y que ese Dios hizo el cielo y la tierra. Pero nadie viene al Padre con ese conocimiento. Con el conocimiento que llegamos al Padre es que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir al mundo, a derramar su sangre para el perdón de los pecadores. Ese es el conocimiento que salva. Ese es el conocimiento y el entendimiento que lleva a la vida eterna. Bien, entonces hoy vamos a aprender acerca de Dios, que Dios es compasivo. Les decía a las personas que Dios es compasivo, o sea que Dios tiene compasión, que Dios se compadece. Cuando iba a dar esta enseñanza, quise mirar en el diccionario acerca de compasión y entonces ahí dice sinónimos, ¿verdad? Sinónimos y antónimos. Entonces me puse a mirar los sinónimos acerca de compasivo, de compasión. Entonces, sinónimo, o sea que es como decir lo mismo, misericordioso, que hace misericordia. Ya, entonces ahí sí que quedé pero choqueado, quedé confundido por ponerme a mirar ahí. Porque realmente no es lo mismo misericordia que compasión. Y la Biblia separa y dice que Dios tiene misericordia, pero que Dios también se compadece. Si fueran la misma cosa, entonces no lo separaría. Entonces que por fin misericordia, ya hemos aprendido acerca de que Dios es misericordioso. Si no ha venido de pronto antes, entonces que cuando la Biblia dice que Dios es misericordioso por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos aprendido que Dios siente el dolor, Dios siente la necesidad ajena. Dios siente lo que usted y yo pasamos, Dios siente el sufrimiento, Dios siente, y entonces por eso se mueve a misericordia. Pero que cuando hablamos acerca de compasión, hoy vamos a aprender entonces, que Dios es misericordioso, que siente, sino que Dios entiende.
Dios entiende las circunstancias, Dios entiende el dolor, Dios entiende las aflicciones, Dios entiende la incredulidad, Dios entiende. Pero que el hecho que Dios entiende también no nos puede llevar a confundirnos, a creer o a pensar que Dios tiene por inocente al culpable. Ahí es donde está el kit del asunto, como les dije ahorita. Ahí es donde está el detalle. Porque entonces ahora vamos a aprender que Dios entiende, pero lo que no podemos aprender es que Dios tiene por inocente al culpable. Bien, para aprender esto, vamos, por favor, los invito al libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el profeta Jonás. Y este Jonás, óigame bien, es un libro muy corto. Únicamente tiene 4 capítulos, pero le recomiendo que sin falta, por favor, hoy lo lea detenidamente en casa. Vamos ya a leer uno, o sea, le quedan solamente 3. ¿Ve qué fácil? Y mediten muy bien, porque este libro tiene gran importancia, gran importancia. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de Jonás. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo cita a Jonás. Allá en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 12, versículo 40, capítulo 12, versículo 40, a nuestro Señor Jesucristo le piden señal los fariseos y los escribas. Cuando le están pidiendo señal, entiendan qué es señal. Señal es que le están diciendo al Señor Jesucristo, nosotros necesitamos ver en la Biblia. Esperen, perdón, un momento, ¿para qué? Por favor, una Biblia para la hermana. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando vamos allí primero, antes de ir a Jonás, o si ya lo tienen ahí, pongan un dedito, pongan un papelito, pongan el separador. Bueno, juéguensela ahí bonito y vamos allí a Mateo 12, porque quiero que veamos la relevancia de este profeta Jonás. Bien. Dice en el 38, entonces, Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Los fariseos, uno con la palabra fariseo se puede llegar a desubicar porque nosotros pensamos que fariseo es sinónimo de pecador, de traicionero, de gente hipócrita, de gente malvada, pero nos equivocamos. Fariseo es celoso, cumplidor, guardador, obediente del mandamiento de Dios. Los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo eran lo mejor de lo mejor. Eran los hombres piadosos, los hombres religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se engañe porque cuando uno oye fariseo, entonces le repito, se puede llegar a desubicar. Y los escribas eran todos los que hoy en día nosotros conocemos como teólogos. Eran los hombres preparados, los hombres sabios que tenían, óigame bien, autoridad para interpretar la Biblia. Porque su estudio profundo de la misma, entonces les capacitaba para que ellos pudieran entonces dar en explicación a otros. Entonces aquí vemos que le está hablando a gente preparada. No les está hablando a pecadores como tal, sino a gente estudiosa y a gente cumplidora. Los fariseos cumplidores y los escribas estudiosos. Bien, y entonces ellos le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Sabe qué le están diciendo cuando le dicen que quieren ver de él señal? Le están diciendo, nosotros queremos saber todas estas cosas que usted está haciendo, todas estas cosas que usted está diciendo, ¿dónde están escritas en la Biblia?
Todas estas cosas, usted habla muy bonito. Usted dice cosas muy, así como le dice uno de ellos, Nicodemos, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y usted levanta muertos, y usted sana a los enfermos, y usted echa fuera demonios. Pero díganos una cosa, todo eso que usted está haciendo, ¿dónde está escrito en la Biblia? Porque ellos ya tenían todo lo que es hoy en día el Antiguo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento ellos ya tenían, esa era la Biblia. Esa es hoy todavía la Biblia de los fariseos y de los escribas judíos. Entonces le están pidiendo señal, le está diciendo, muéstrenos en la Biblia dónde está lo que usted está diciendo y lo que usted está haciendo. Entonces el Señor Jesús les contesta en el 39. Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Les está hablando de señal, les está hablando de generación mala y adúltera. ¿Sabe por qué les dice generación mala y adúltera? Porque eran hombres que, aunque conocían y obedecían, no creían a lo que la palabra de Dios decía. No tenían fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando les dice adúlteros, les dice que además de la Biblia, ellos ya tenían sus propios libros. Ya ellos tenían lo que hoy todavía tienen, el Talmud. Ellos todavía tienen otros libros como las demás todas religiones. Pero eso que usted está diciendo, muéstremelo en la Biblia. No, es que no está en la Biblia, está en la tradición apostólica. Pero eso que usted está diciendo, ¿dónde está? No, eso no está en la Biblia, pero lo escribió Martín Lutero. Pero eso que usted dice no está en la Biblia. No, pero lo dijo Juan Calvino. Entonces eso es adulterio. Eso es adulterio. Adulterar la palabra de Dios es entonces comparar la palabra que Dios ha revelado a sus siervos por medio del Espíritu Santo a la palabra que los hombres, aún con el conocimiento de Dios, han escrito para su propia gloria. Bien, entonces por eso les dice generación mala y adúltera, porque no creían a lo que estaba escrito y porque tenían otros escritos además de la Biblia. Y entonces dice que señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, con eso les dijo todo. Les dijo, pilas ahí. Por eso les acabo yo también de decir, pilas ahí. Esta tarde coja y entonces con la ayuda del Señor Jesús llegue a casa y léese los 3 capítulos que le faltan, porque vamos a leer aquí uno. Y medite y pídale al Señor en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo traiga la completa revelación de la señal del profeta Jonás. Hoy entonces vamos a partir de ahí, volvamos a Jonás, donde tienen el dedo o donde tienen el papel, donde tienen el señalizador. Y vamos a ver el capítulo 1, versículo 1, y voy a referirles más o menos aquí lo que la Biblia está diciendo acerca de Jonás. ¿Listo? Vamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Vaya suerte. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y al mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, entonces aquí vemos la historia de lo que le acontece a Jonás. Jonás es un profeta del Dios Altísimo, es un servidor de Dios. ¿Es un qué? Servidor de Dios. Eso es lo que es Jonás, un servidor de Dios. Todo lo que la Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es la sombra, no la imagen misma de las cosas. O sea que como tal, todo el Antiguo Testamento es una parábola. Es solamente una representación de lo que iba y lo que es la obra maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando él, óigame bien, está hablando acerca de Jonás, está hablando de que él es y representa a Jonás. Entonces, y también está hablando y muestra que los hombres estamos representados en Jonás. Bien, el punto aquí es que, como les decía, Dios es compasivo. Dios tiene compasión. Y aquí vemos que dice en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces la compasión, cuando hablamos que Dios tiene compasión, que Dios siente compasión, es que Dios entiende y conoce todas las cosas, las razones y los motivos por el cual usted y yo pecamos y hacemos lo malo delante de sus ojos. ¿Y por qué usted y yo somos malvados? Todo eso Dios lo entiende y lo conoce. Hay muchas veces que uno escucha a las personas que oran y cuando oran tratan de explicarle a Dios el por qué entonces pecan o el por qué cometen maldad. Pero le repito, no se esfuerce mucho, porque así como dice el salmo que comenzamos a leer, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos ¿qué? Polvo de la tierra. Entonces, mire, aquí está claro, Dios siente compasión porque Él conoce y Él entiende nuestra condición en este mundo. Porque la Biblia enseña que todas las cosas por Él fueron hechas, que sin Él nada de lo que habría sido habría llegado a ser, que por Él, para Él y de Él son todas las cosas.
pero que cuando el conocimiento de lo que dice la Biblia no mora en nosotros, los seres humanos, debido a eso, a ese desconocimiento de la palabra de Dios, nosotros en nuestra mente, en nuestra vida, estamos llenos de lo que la Biblia llama fortalezas. En nuestra vida se han levantado fortalezas y que esas fortalezas entonces son el producto de los argumentos y de la altivez, como dice el apóstol allí en Corintios. Vamos a Corintios primero. Primera de Corintios. No, entonces, a ver. No, mejor segunda. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando atado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, entonces ahí dice claramente, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Los argumentos y la altivez del corazón del hombre, de el diablo y de las tinieblas y de la corriente de este mundo y el orgullo del corazón del hombre son el caldo del cultivo donde da a origen una fortaleza. Y esa fortaleza es todo lo que impide que el hombre pueda acercarse a Dios. Sí saben que usted es una fortaleza, ¿no? Algo que es infranqueable, algo que entonces no se puede entrar. Entonces eso es lo que impide que el hombre entre en la presencia de Dios. Eso argumento y esa altivez, le repito, los argumentos es la obra del diablo y de los ángeles caídos del mundo espiritual, de las tinieblas, y la altivez es el orgullo del corazón de cada uno. Entonces cada uno de nosotros tenemos siempre como hombres, les decía, una justificación para lo que hacemos delante de Dios. Para nosotros es muy fácil decir que es que nosotros pecamos, nosotros hacemos esto, porque pues esa es nuestra condición de hombres, que somos pecadores, Dios nos hizo así. ¿Sí lo han oído o no lo han oído? ¿O seré yo solamente, maestro? Ok. Entonces, pero sí, es que uno peca y eso, pues al fin y al cabo Dios lo hizo a uno así. Y entonces, claro, pero es que Dios pues sabe que yo no tengo la culpa, porque pues de todas maneras, miren el hogar en que yo me levanté. Mire de todas maneras la mamá que yo tengo, y mire el papá que yo tengo, el ejemplo que me dieron y todo eso, pues por supuesto que, pues, óigame bien, de la pera no se recogen manzanas. Bien, y pues mire usted el país en el que nosotros nacimos, mire usted y yo entonces en la nación en la que estamos, es que aquí todos son de otra religión, entonces Dios conoce y Dios entiende. Y mire que es que aquí no se puede hablar de esto, no se puede hablar de lo otro, entonces Dios sabe pues que uno pues entonces realmente no es que no es que no quiera buscarlo, sino que no se puede. Y mire pues el barrio en el que yo nací, para que vea que es que aquí todos andamos con cuchillo en mano y entonces pues inevitable, aquí es la ley del más fuerte. Aquí el que no mata lo matan, entonces pues Dios sabe que es que a mí me toca ser guapo porque entonces esto es lleno de guapos. Y entonces todos y cada uno de nosotros vamos acomodándonos, ¿cierto? ¿O no? Eso no me pasa sino a mí. Entonces cada uno de nosotros vamos, óigame bien, empezando a echarle la culpa a todo lo que hay a nuestro alrededor. Echándole la culpa que es que entonces es que como el agüero tomaba guaro y entonces en la casa mi papá tomaba guaro, entonces pues fijo, yo tomo guaro. Y si a eso le sumamos a la tal enseñanza y doctrina de las maldiciones generacionales y de las cadenas de maldición que se arrastran, peor, o sea,
No existen, hermanos, conforme a la Biblia, tales cosas, entiéndame, hermano. Eso dice la Biblia, que en el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quedó abolido. No hay maldición generacional. Mire conmigo rápidamente, sin desviarnos del tema, pero como el que se está desviando ya, como el que está desviándose ya, en Ezequiel 18, pero bien, no es en vano lo que el Señor nos está enseñando, porque vamos a derribar todo altivez y todo argumento en el nombre de Jesús. Ezequiel, ¿quién? 18. ...19 y 20, para que por favor quede claro, no hay maldiciones generacionales, no se deje confundir más, no diga que usted actúa así porque soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Sí? Como la canción, soy rebelde porque el mundo me... No, dice, y si dijeres... Mejor cantando, no tengo futuro ahí, Pablo, a mí me gusta porque ahí el Señor lo usa para que me diga así de cerquita, de primera mano lo que es y lo que no. Bien, entonces, si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ve? Entonces, de esa manera, por favor, en el nombre de Jesús, los invito para que usted y yo dejemos de tener eso como pretexto y nos pongamos a hacer una guerra, ¿qué tal?, espiritual, sin el entendimiento, y empezamos a reprender y a renunciar, y entonces vamos y nos hacen llorar y nos hacen acordar de cuando nos hacen una regresión. Y en medio de esa regresión, entonces, dice el Señor, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Porque, le repito, sí, Dios conoce, Dios entiende y Dios sabe que usted y yo, óigame bien, que el resultado es la suma del producto. ¿Sí lo dije bien? Sí. El resultado es la suma del producto. Dios sabe, óigame bien, lo que tal vez incluso usted y yo no tengamos claros, que el ser que somos hoy, usted y yo, es el cúmulo de las experiencias que nosotros hemos heredado de nuestro antepasado, de las experiencias que viviendo en el entorno en que nos desarrollamos, el que compartimos, adquirimos. Y eso es lo que hace que usted y yo seamos hoy lo que somos. Eso es lo que cada uno de nosotros somos. El conjunto, óigame bien, de las cosas que heredamos y las experiencias que nosotros mismos adquirimos durante nuestro paso en este mundo. O sea, que el resultado, el producto es la suma del resultado. Dios sabe, Dios entiende. Porque Dios es compasivo, porque Dios tiene compasión. Y que entonces, en esa porción que nosotros leímos, ¿qué tiene que ver? Entonces, ahí como que Dios es compasivo y que estamos aprendiendo en Jonás. Bueno, nosotros vemos, óigame bien, que estos marineros estaban a punto, de perecer a causa de ¿quién? De Jonás. Pero que Jonás estaba ahí a causa de ¿quién? De lo que Dios había dicho en su voluntad, de lo que Dios había estimado en su voluntad. Dios había estimado que Jonás debía ir a predicar a Nínive que se arrepintiera. Porque si ve lo que le dice claramente, aquí en el... ¿Dónde fue que leímos aquí? Que en el 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe qué significa que ha subido su maldad delante de mí? Que Dios ya
no va a tener más compasión. Que Dios ha entendido hasta ese momento que ellos actuaban y obraban así a causa de su condición, de que son polvo de la tierra, pero que de ahí para allá ya no era esa causa, no era ese el motivo, sino que ahora ellos se complacían en lo que estaban haciendo. Entonces, de igual manera, obra y actúa en nuestras vidas. Dios sabe cuándo, óigame bien, es producto de la debilidad, de la carne, del producto, del resultado, de la que hemos heredado de nuestros padres, del hogar en que nos criamos, del entorno en que vivimos. Pero ya después Dios también entiende, óigame bien, y sabe cuando es que no es, ya eso cesó y ahora es que usted y yo nos estamos complaciendo en hacer lo malo. O sea que es que ya nosotros es que no tenemos excusa porque lo que estamos haciendo lo disfrutamos. Entonces ahí sí ya Dios, su compasión cesa. Porque Él es compasivo, le repito, porque Él entiende cuando es producto de la debilidad de nuestra carne, de la obra de las tinieblas, en la cual del polvo de aquí, de las tinieblas, nos creó. Él sabe cuándo es el producto de la corriente de este mundo. Él sabe cuándo es la obra de las potestades y de las huestes de maldad. Pero también, le repito, no tiene por inocente al culpable y su compasión cesa cuando ya cada uno de nosotros, cada uno, si lo leímos en Ezequiel, no llevará el Hijo el pecado del Padre, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces ahí, óigame bien, es importante porque hay mucha diferencia entre los hombres del Antiguo Testamento y los hombres de hoy, del Nuevo Testamento. Aunque la justicia de Dios es por la fe hoy y la justicia del Antiguo Testamento es por las obras de la ley, hay mucha diferencia tanto en la justicia de Dios como en cómo actúa esa justicia en los hombres hoy en día. Y bien, entonces aquí volviendo al punto con Jonás, para que tengamos todo el entendimiento, Jonás está ahí porque Dios le ha hablado y le ha dicho: vaya y haga mi voluntad, vaya y que se haga mi voluntad. Y como consecuencia de esto, entonces él se ha montado en esa barca, huyendo de hacer la voluntad de Dios, huyendo de hacer la voluntad de Dios. Y a raíz de eso, pues le ha venido a toda la tripulación, le ha venido el castigo, le ha venido la retribución a la desobediencia de Jonás. Pero Dios, que tiene compasión, entonces, óigame bien, aquí vemos cómo actúa. Y entonces Jonás les dice finalmente: Dios es el que me envió a mí, pero yo he desobedecido y a causa de mí es que les ha venido esto, por consecuencia mía. Entonces, nosotros ahí podemos ver que lo que está hablando Jonás como la persona de nuestro Señor Jesucristo es que nos está enseñando cómo desde el principio todo lo que ha acontecido y que la Biblia está mostrando ha sido y es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces cuando a nosotros se nos habla o se nos enseña o cuando nosotros mismos vemos como en la Biblia, en Génesis, está diciendo, óigame bien, que este mundo en que vivimos, la condición en la que estamos hoy los seres humanos, es a raíz de la desobediencia de un hombre. Entonces nosotros decimos: oiga, no es justo. ¿A ustedes les parece justo? Toda la tierra, la maldición que vive el mundo, es a causa de la desobediencia de Adán. ¿No recuerdan qué le dijo Dios a Adán? Mire conmigo en Génesis.
Génesis 3:10. ¿Qué era? A ver, muestre a ver. Ay, mi madre, 40. No, pero la hora. Génesis 3:17. Después de que el hombre desobedece a Dios, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿sí se da cuenta? El mundo en el que usted y yo vivimos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es causa de la maldición de Dios al hombre y a la tierra por causa de la desobediencia a su palabra. Entonces, pero como Dios es compasivo, entonces hay muchas personas que dicen, bueno, y entonces Dios, ¿por qué no aniquiló de una vez a Adán ahí? ¿Por qué de una vez no que termine la historia ahí? Porque Dios conoce y entiende. Porque Dios conoce y entiende que Adán no pecó por su propia voluntad como tal, sino que recuerdan cuando Dios le llama a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Ahí en el mismo 2, miremos rápidamente. En el 2, démosle solo una vueltica. En el 3 mismo, pero más atrasito, en donde dice 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces miremos en el 12, en el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces muchas veces con el desconocimiento nosotros decimos, ¿sí ve que la de la culpa es la mujer? ¿Sí ve que la de la culpa es la mujer? La mujer es la culpable. Pero, sí, pero por el desconocimiento. Porque mire qué dice en el 2:18. Leamos. Sí, pongan atención para que vean el resto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces hay muchas personas que no tienen el entendimiento y dicen, pero es muy contradictorio. Pero porque, le repito, se han levantado fortalezas en su vida por el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando este hombre le contesta a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí, ¿sabe qué le está diciendo a Dios? Se hizo tu voluntad. Aquí nada ha ocurrido producto de la casualidad. Esto no está sucediendo por causa de nadie más, sino que es conforme a lo que tú antes de la fundación del mundo estableciste. Porque antes de la fundación del mundo Dios había establecido que por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo los hombres íbamos a ser redimidos, y no solamente redimidos, sino que íbamos a llegar a ser adoptados hijos suyos. Eso estaba ya antes de la fundación del mundo. Y entonces el hombre le contesta, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios había planeado. Entonces, bien, le repito, Dios sabe, Dios conoce y Dios entiende que toda esta causa, todo esto que estamos viviendo, que la desobediencia del hombre está dentro de su plan. Está dentro de su plan. Y la gente dice, pero ¿cómo así? Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Nada ocurre producto de la casualidad. A Dios nada ni nadie se le sale de control, mi hermano. Dios no pestañea, Dios no parpadea. Sus ojos atalayan sobre toda la tierra. No duerme, ni descansa, ni se desmaya. Entonces, bien, aquí eso es lo que estamos viendo. Dios conoce y sabe
que el hecho de que el hombre desde el principio lo haya desobedecido es conforme a su plan, a su plan. Y por eso, porque él entiende y sabe que no fue que Adán de su propia voluntad dijo, voy a comer. Si Adán de su propia voluntad dice, voy a comer, entonces la compasión de Dios no obraría en nosotros, sino que la compasión de Dios obra en nosotros porque Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que desde el principio está ocurriendo, está sucediendo conforme a su voluntad. Y por eso aquí nosotros vemos a Dios actuar y vemos a Dios mostrar la compasión como en los hombres del barco. Bien, entonces, ¿qué es la causa del problema? ¿Para qué entonces, desde el principio, por medio de la desobediencia del hombre, Dios iba a glorificarse por medio de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz? Entonces, Dios sabe, y por eso Dios sabía que la consecuencia por la cual todos iban a perecer en ese barco era por la desobediencia ¿de quién? Por la desobediencia de Jonás. Entonces ahí también vemos representado a quién en Jonás, les decía, a Adán. Pero que entonces finalmente Adán o Jonás en este caso reconoce su condición y acepta, ¿cierto? Y dice, esto todo ha venido por causa ¿qué? Mía. Lo que yo merezco aquí es ¿qué? Morirme. Entonces, la muerte del culpable, y eso ocurre en cada uno de nosotros cuando ya cada uno también tenemos el entendimiento. Sí, yo sé que muchas veces y muchas cosas en mi vida son el producto de las condiciones en que yo me crié. Muchas veces son entonces el hogar donde yo nací, lo que yo aprendí en el colegio, en la universidad, pero yo también entiendo y sé que muchas veces haciendo lo malo y pecando, yo lo he disfrutado. Entonces tengo el momento más honesto que se pueda tener y entonces reconozco que por mi pecado lo que yo merezco es la muerte. ¿Ok? Y dejo de culpar a Dios. Y dejo de echarle la culpa a Dios de todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida, de todo lo malo. Porque esa es la realidad. Usted no ha visto, yo les he dicho y ya estoy, mejor dicho, como disco rayado, que de todo lo que yo he andado me he encontrado miles de personas enojadas con Dios. Nunca me he encontrado uno que diga, no, yo lo que he vivido, lo que me ha pasado es producto de mi pecado, de mi maldad. Y nunca he encontrado a ninguno que diga, yo estoy bravo con el diablo. Nunca. Siempre están bravos con Dios y están que Dios y entonces Dios y si Dios existe porque esto así y si Dios existe porque allá y esa es la realidad. Entonces Dios sabe y entiende cuando usted y yo decimos todas esas cosas, pero que ese no hace que su compasión nos tenga por inocentes. Entonces el momento más honesto es como cuando Jonás dijo, todo esto que ha sucedido por causa mía también, porque yo también me he complacido en desobedecer a Dios. Bien, y que por fin vemos que Jonás es echado al agua, Pero miren qué bonito, cuando vemos dentro de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, la Biblia enseña, es buena, es perfecta y es agradable. Que estos hombres dicen, óigame bien, que cuando comenzó todo, cada uno de ellos oraba a su propio Dios. ¿Sí lo ven? Ahí dice claramente, dice en él, ¿a dónde dice? En él, claramente en él se me perdió. Ah, sí, muy bien. No.
¿En el 5? Ah, sí, sí, ay mi madre, ya tocó las gafas. Sí, y los marineros tuvieron miedo y clamaron cada uno a su Dios. Entonces ven, clamaron cada uno a su Dios, pero ven qué dice Dios con D pequeña. Sí sabe en la Biblia a quiénes se refiere cuando pone Dios o dioses con B pequeña, a los falsos dioses. A los dioses que no crearon el cielo y el mar. Léalo allí en casa en Jeremías 10. Los falsos dioses son los dioses con D. O sea que ellos, óigame bien, los marineros, ¿a quién estaban adorando? A falsos dioses. Ah, pero que una vez esto acontece, ¿qué es lo que ocurre en la vida de ellos? ¿Qué dice ahí en el 14? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has dicho, has hecho como has querido. Esa oración, ¿sabe dónde está teniendo respuesta? Aquí dice que los hombres, ¿sabe qué hombres? Esos hombres éramos nosotros. ¿Y sabe cuándo nosotros esa oración recibió respuesta? En la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración es contestada en ese momento. Aquí estamos orando los hombres, el hombre está pidiendo a Dios. Si esto y todo ha sido conforme a tu plan y a tu propósito, entonces Dios, que no tiene por inocente al culpable, pero que es compasivo y sabe y conoce y entiende la causa del pecado desde su origen, y la muerte espiritual del hombre desde su origen, entonces en Jesucristo aquí muestra la compasión. No hay otra forma en la que usted y yo entendamos la compasión de Dios, que es el conocimiento y el entendimiento de todo lo que nos pasa, de todo lo que vivimos, de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero ese conocimiento y ese entendimiento llega hasta la cruz, hasta ese momento. Jesús ya oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero después también Jesucristo oró y dijo, consumado es. Entonces sí, los hombres estamos siendo esos instrumentos preciosos que Dios nos está utilizando para que su voluntad se lleve a cabo, y que entonces Dios ve cuando el hombre es tentado por el diablo desde el principio y permite para su gloria, para su plan, todas las cosas. Pero que entonces ahora Dios, dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así pues, de que entonces Dios está manifestando en la cruz, consumado es, está diciendo claramente, sí, Dios tiene conocimiento de todo en nuestras vidas, pero que la Biblia enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas han pasado ya. Miremos para terminar allí en Juan, en Corintios, segunda de Corintios. No, segunda no, primera. 5. No, primera de Corintios 5:17 no hay. ¿Perdón? Ah, segunda, sí estaba yo entonces bien. Ay, sí, Señor.
Sí, señor, sí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es, muy bien. Aquí vemos a los hombres del barco, que cuando se echaron a Jonás al agua, inmediatamente hizo ¿qué? Una gran bonanza. Y que el producto aquí es que la causa de esto es nuestro Señor Jesucristo, pero que por medio de Él y gracias a Él, entonces nosotros también podemos ser hallados justos delante de Dios, a pesar de que hay maldad, a pesar de que hay pecado en nuestras vidas. Esos hombres adoraban a los falsos dioses. Y si no fuera, óigame bien, para que conforme a la voluntad de Dios todas las cosas hubieran sucedido y sucedan, entonces usted y yo no podríamos tener la fe y el conocimiento en el Dios único y verdadero, sino solamente por medio de la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo. De igual manera, miren en el barco, miren todo lo que acontece y aplíquelo hoy a todo lo que estamos aprendiendo. Y entonces, ya para terminar, en Mateo, donde comenzamos, nada en la Biblia está puesto por casualidad, nada está siendo escrito producto de la casualidad. No piense usted que es casualidad ninguna porción, por eso les he dicho, no subraye la Biblia, porque en la Biblia no se puede subrayar. Cualquier otro libro haga como quiera, no con la Biblia, porque la Biblia todo tiene relevancia, hasta una tilde y una coma, dijo el Señor Jesucristo. Entonces vamos allí y vamos a la prédica y dice en el 13, oyendo Jesús se apartó de allí, ¿en dónde? ¿En dónde se apartó? ¿En qué? ¿Y a dónde se fue Jonás? Bueno, entonces está viendo, nada es casualidad, todo es un precioso collar de perlas que se van inhalando, ahí se va tejiendo, todo está relacionado con todo. Entonces, oyendo Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto. El desierto es importante. Que en la Biblia menciona el desierto, para que usted y yo entendamos, el desierto es sinónimo de aprender a depender de Dios, porque en el desierto no hay nada, en el desierto no hay tiendas, en el desierto no hay agua, en el desierto nada pega, nada se puede sembrar, en el desierto no hay absolutamente nada. Y por eso, entonces, dice la Biblia que en el desierto es donde nosotros aprendemos a confiar y a vivir no por vista, sino por fe. Porque entonces ahí es donde tenemos la revelación del Dios único y verdadero. Entonces dice el apóstol Santiago, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, bienaventurados cuando estéis pasando por el desierto. Porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, y eso concluye a la fe, a la dependencia de Dios. Entonces todo está ocurriendo de esa manera. También entonces vemos que los lleva al desierto y viendo que una gran multitud tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Por eso oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les decía que una cosa es antes de la cruz y después de la cruz. Si bien hoy en día la justicia de Dios es por la fe, usted y yo debemos entender que es una justicia más alta.
Es una justicia que aunque no es por las obras, aunque usted y yo no tenemos que vivir la vida tan dedicada, no tenemos que hacer todo lo que ellos tenían que hacer bajo la ley, no se equivoque, porque es una justicia más alta, porque al que más se le da, más se le demandará. Y hoy usted y yo tenemos menos justificación. Los hombres después de la cruz no tenemos justificación por nuestro pecado ni por nuestra maldad. Por eso la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Hasta aquí me han servido y ahora yo también les he servido. Estamos a mano. Estamos a mano. Ya de aquí para adelante, cada quien va a tener que responder por sus propios actos. Ya usted no puede venir a orarle después de que llega el conocimiento, quiere vivir y va a vivir la vida como quiere, como le parezca, como antes, y no ha habido como en la historia un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida, y va a seguir echándole la culpa a Dios de que su papá, de que su mamá, de que el presidente, de que si salió el sol, de que se hizo frío, que se hizo calor. No. Dice que entonces tuvo compasión y los sanó a todos. Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, entonces perdona nuestro pecado, nos limpia de su maldad por medio de la palabra y de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, y si yo después, pero es que yo no puedo, pues se equivocó, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero es que usted no sabe. No, el que no sabe es usted. Es que Dios entiende. No se esfuerce. Ya Dios mostró compasión. ¿No ve que usted estaba enfermo? Estaba muerto por su pecado y su delito, y Él envió a su Hijo al mundo y a derramar su sangre para el perdón de sus pecados. Usted ya lo entendió, usted ya lo creyó, entonces ya no tiene excusa. Ya usted sabe, lo está haciendo, ¿sabe por qué? Porque quiere. ¿Ve? Entonces Dios ahí ya obra de otra forma, porque dice la Biblia, entonces, por lo tanto, mi compasión cesó y no me acordaré de ella. Bien, y dice, cuando anochecieron, se acercaron a él sus discípulos. Cuando anochecía, ¿sabe qué está diciendo cuando anochecía? Cuando vienen las tinieblas, cuando viene la duda, cuando viene la obra de la corriente del mundo, cuando viene la obra de los falsos dioses. ¿Ven? Entonces, en el lugar les dijeron sus discípulos, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, aquí les están diciendo al Señor Jesús que cada quien mire cómo se las arregla a su manera delante de Dios. Y eso es, usted tiene que saber, busque a Dios, pero así, de la forma que su corazón le diga. O van y buscan entonces a Dios y la justicia de Dios conforme se los dice un libro, conforme se los dice un filósofo, conforme se los dice un hombre. Pero Jesús les dice, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted y yo no vamos a hallar en ninguna parte si no está en la Biblia. Si no está en la Biblia. Los discípulos le dijeron que cada uno vaya y compre de comer. No es de cada manera. No es la justicia de Dios como a cada uno le parezca. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra opción. Por favor, no hay un pool de opciones. Solamente hay un tren. Y ese tren, el que se monte en él, llega. De resto, no, es que yo voy a esperar el próximo tren. Ay, se va a quedar esperando porque ese era el último tren. ¿Usted no sabía? No había más trenes después de ese.
No, 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 si usted ve el tren, móntese, porque como dicen en Cuba, la luz de adelante es la que alumbra. Usted no sabe, uno no sabe. Uno no sabe cuándo ni a qué horas. Entonces hay urgentes cosas y importantes. Las importantes dan espera, las urgentes no. Y no es a la manera de cada quien, sino como Dios lo estableció. Bien, y entonces Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdan esta escena? Se parece como a qué se les hace memoria a ustedes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? ¿Recuerda? Del pueblo lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Y que entonces dice en Juan 6 que, vamos a mirarlo rápidamente porque ya estamos contra el tiempo. En Juan 6, dice, Juan 6, 30 y 31. Juan 6, 30, 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Leamos el 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Entonces cuando habla, Moisés les dio pan, ¿cierto que sí? Y cuando dice que Moisés les dio pan, ¿sabe qué es lo que les dio de pan? Los 10 mandamientos. En la Biblia el mandamiento se traduce en pan, Entonces dice, nuestro padre, Moisés les dio pan en el desierto, sí, pero está diciendo Jesucristo aquí que no les dio el verdadero pan, porque la Biblia dice que la justicia de Dios, que es por medio de la obra de la fe, Dios mismo dijo que iba a llegar un momento en que iba a terminar. ¿Recuerdan Jeremías 31, 31? Dice, he aquí, vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto al desierto. Y Jesús levantó la copa en la última cena y dijo, esta es la copa de mi sangre, del nuevo pacto para remisión de los pecados. Tengo eco. Entonces, para remisión de los pecados. Entonces, ahí está hablando que Moisés le dio pan en el desierto, pero que aquí vemos que Jesús, a diferencia de Moisés, que solamente le dio pan, ¿qué dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús allí a la multitud? ¿Pan? No. Y le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces dicen en Hebreos que vuestros padres comieron el maná y murieron. Porque entonces el pan no era suficiente. Porque el pan no es suficiente. Porque a punta de solamente pan nadie sobrevive. Dele solamente pan a una persona para que vea que no vive, se muere. Pero dele a una persona pan y pescado para que vea que no tiene falta de nada más. No tiene falta de nada más. Y aquí está hablando acerca de la justicia que es por medio de la fe. Sin entonces, como dicen muchos, ya estamos bajo la ley, no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea que, y entonces toman esto como que puede uno entonces matar, robar, adulterar, fornicar y hacer esto y hacer lo otro, porque al fin y al cabo, como ya Jesucristo murió en la cruz y derramó la sangre por nuestros pecados, no, la Biblia dice claramente
La justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Y Jesucristo les dijo, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea que nosotros creemos con todo con nuestro corazón en que Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, la sangre que Él derramó, perdona nuestros pecados, pero que no por eso, entonces decimos y pensamos que ya no tenemos que hacer el resto. Y que entonces ya podemos, como dice uno, cuando no entiende, me acuerdo todos los que no entienden y quieren hacer lo suyo, entonces ya uno puede pecar, porque eso pareciera que entonces... Pero si usted dice que ya no hay nada que ya no es por obra, ya no hay nada que uno tenga que hacer sino creer, entonces sí, pues listo, creemos. Sí, pero ¿les dio de comer qué fue? Pan y peces. Y ahora sí, de esa manera es correctamente que usted y yo podemos vivir delante de Dios, justificados por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en la sangre que Él derramó en la cruz para nuestros pecados, pero no olvidándonos de que Dios no tiene por inocente al culpable y que de todo lo que el hombre sembrare, ciertamente de eso cosechará, que yo daré el pago, mía es la venganza, dice el Señor, que de Dios nadie se burla. Entonces ahí está diciendo, el Señor no le dio como Moisés la justicia que es por medio de la ley como tal, por solamente portarnos bien y ser éticamente morales y correctos, no vamos a ir al cielo. No vamos a ir al cielo, pero si creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, entonces, y hacemos lo recto para con Dios y para con los hombres, entonces vamos a recibir la bendición de este mundo y vamos a recibir como recompensa la vida eterna. Entonces caminamos viendo la eternidad, pero disfrutándola desde ya. Desde aquí, por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y de esa manera es que vivimos correctamente. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, consumado es. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Y este es Jesús, que murió por nuestros pecados, conforme lo que dice la Escritura. Y que resucitó al tercer día, conforme a lo que dice la Escritura. Que todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, lo que llama la ley son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, se cumplieron. Que conforme a la voluntad de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, se cumplió ya. Aquí el Señor lo establece. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Todo está consumado. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, así pues, que entonces que el Señor Jesús nos ayude para que ustedes y yo, si comemos ese pan, el Señor dice que le demos nosotros también de comer. Que Dios es compasivo y conoce y entiende, pero que no crea que tiene por inocente al culpable. Que usted y yo vayamos a la Biblia para que su pensamiento sea nuestro pensamiento, que su camino sea nuestro camino. Ninguna religión lo puede llevar al Padre, a ningún hombre. Solamente por medio de la palabra, de la Biblia, es que usted y yo podemos llegar al conocimiento y al entendimiento del Dios único y verdadero. Me dicen, pero yo he venido a la iglesia y no pasa nada, pastor. Sí, pero era que solamente viniera, sino que también leyera la Biblia y también orara, para que vea poder de Dios en su vida. Eso era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. La religión no sirve. No sirve. Esto es una relación de cada uno.
Y por medio de la oración yo le hablo a Dios. Y a través de la Biblia Dios me habla a mí. Y estamos en comunión. De otra manera, le repito, no pasa. Dios no es el Dios de su papá, es el Dios suyo. Dios no es el Dios mío y es el Dios de mis hijos. Cada uno de ellos tiene que también ser el Dios de ellos y el Padre de ellos. Porque Pedro dijo, arrepentidos y bautícense cada uno. Esto es de cada uno. Cada uno debe creer, cada uno debe obedecer a lo que Dios nos ha hablado por su bendita palabra, sabiendo que la recompensa y nuestro galardón, como dijo el apóstol, es grande. Y es la vida eterna, el privilegio de poder morar en el corazón de Dios y compartir junto a Él por la eternidad. Así que entonces los invito en el nombre de Jesús, hermanos, para que seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que vivimos conforme a lo que escrito está, que permanecemos en oración y que todo el tiempo damos gracias al Señor por la bendita sangre de su Hijo Jesucristo que nos redimió. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo oro pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de nosotros para que entendamos, Señor, que tú eres compasivo, Padre, que tú ya has tenido compasión, Señor, de nosotros, porque de tal manera nos amaste que has enviado a tu Hijo unigénito al mundo a morir en la cruz, Padre, para que todos los que en Él creamos, Señor, no perezcamos y recibamos, Señor, el perdón de los pecados, la salvación del alma y tengamos la esperanza maravillosa de una vida eterna junto a ti. Padre, yo clamo pidiendo que seas tú ayudando, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para que puedan con todo su corazón y se vuelvan a ti, Padre, para que toda fortaleza en su vida sea deshecha, Señor, para que ellos puedan y sean hombres y mujeres llenos del conocimiento, del entendimiento y de la obediencia de tu palabra, para que ellos sean hombres y mujeres que con oración y clamor y ruego, Señor, mandan y hablan a ti, Dios glorioso y maravilloso, todas las intenciones de su corazón. Padre y Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, los redarguya y traiga convencimiento a sus corazones, Padre. Y yo clamo pidiéndote que todo tu bien, tu favor y tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, la que enriquece y no añade tristeza, sea reposando, Señor, sobre cada uno de ellos. Que el amor profundo tuyo, Padre, que la comunión de tu Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.